Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Aquí nos indica que enunciemos la teoría básica del sistema circulatorio con sus tres principios. Bueno, la teoría básica nos dice que la circulación constituye un circuito continuo y si un volumen de sangre determinado es impulsado por el corazón, el mismo debe circular por cada una de sus subdivisiones de circulación. Bueno, los principios, los tres principios nos hablan sobre lo siguiente. El primer principio nos dice que los tejidos activos requieren mayor flujo sanguíneo y que el corazón no es capaz de aumentar el flujo necesario para todo el cuerpo debido a que requería un gasto energético excesivo. Bueno, aquí esto lo que nos quiere decir es que eh, al requerir alguna parte del cuerpo eh, un mayor flujo sanguíneo, el cuerpo le da prioridad a ese tejido. ¿De qué manera? Bueno, pues mediante la dilatación o contracción de diferentes vasos sanguíneos, ya sean venas o arterias, y el corazón pues sí aumentará la presión con la que manda la sangre, pero no de una manera excesiva, sino solamente necesaria, y de ahí el cuerpo realizará la mayor parte de la función a través de estos mecanismos. Bueno, la segunda nos habla sobre que el gasto energético es controlado por la suma de los líquidos tisulares locales. El corazón bombea la sangre con la presión requerida para que llegue al área necesaria y el sistema nervioso ayudará a que llegue al lugar requerido mediante la dilatación o vasoconstricción de los vasos. Bueno, esto nos habla de que el gasto cardíaco o la presión que este ejerce es controlada por los líquidos locales. Esto de lo que nos habla es parecido al anterior, en el que nos dice que bueno, el cuerpo es el que se encarga mediante el sistema nervioso de mandar la sangre requerida. El tercero nos dice que la presión sanguínea se controla de manera local y mediante el gasto cardíaco. Bueno, el gasto cardíaco es el que mencionamos en el principio anterior, se refiere a la presión o fuerza que con la que el corazón está trabajando para incrementar el flujo sanguíneo. En el anterior nos indica que bueno, los líquidos tisulares locales son los que controlan este gasto cardíaco, y en este nos dice que la presión sanguínea en el cuerpo se puede controlar de manera local. Claro, el gasto cardíaco también influye en que se aumente la presión sanguínea, pero no es el único que puede controlar la presión del cuerpo, ya que este puede mandar la presión, no sé, tal vez digo, el flujo a tal vez una presión de 120 torr, pero el cuerpo verá la manera de o aumentar este, la presión sanguínea en diferentes partes del cuerpo o de reducirla mediante la vasodilatación o constricción de los vasos. Bueno, aquí nos dice que esto quiere decir que cada parte del cuerpo puede requerir mayor o menor flujo sanguíneo, se contraerá o dilatará sus vasos, provocando estos cambios a la presión y en el suministro de sangre, así como el corazón también puede aumentar o disminuir el flujo de sangre que envía a todo el sistema. Bueno, esto, para poner un ejemplo, si no sé, estamos corriendo y nuestros cuádriceps necesitan más sangre que otras partes del cuerpo, entonces lo que aquí ocurrirá es que el corazón va a aumentar su gasto cardíaco y su presión debido a que está llegando la sangre con presión al mismo, o sea, está llegando un volumen alto de sangre, ya que el retorno obviamente va a ser fuerte porque se va a mandar rápido hacia el corazón, a través de los vasos se van a ir contrayendo para que la sangre llegue rápido al corazón, y entonces al sentir este gran volumen de entrada, va a impulsar un volumen grande de salida. Pero también eh, las arterias a su paso se irán contrayendo para mandar la sangre más rápido hacia... Se irán vasodilatando para que la sangre pase con mayor facilidad hacia lo que son eh, los, los, los músculos cuádriceps. O sea, conjuntamente el cuerpo va a hacer esfuerzos para que a esta zona es donde llegue más flujo sanguíneo. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Menciona qué es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es el volumen de sangre que pasa de un punto determinado por un punto determinado del sistema
durante un tiempo fijo. Entonces la cantidad de sangre que pasa por, digamos, no sé, la vena aorta durante, no sé, un minuto. ¿Qué es el flujo sanguíneo laminar? Bueno, el flujo sanguíneo laminar es el flujo de sangre que ocurre en las arterias, por ejemplo, o en cualquier vaso en el que este lleva una velocidad constante y el vaso, estamos hablando de que es un vaso liso que no tiene obstrucciones, ya sea placa o alguna lesión en el vaso, eh, entonces se va a producir este tipo de flujo. Es un flujo que avanza a manera de capas, avanza a una velocidad constante y a manera de capas. Esto quiere decir que, bueno, la capa de flujo que pase pegada hacia las paredes del vaso va a tener una velocidad bastante lenta debido a la fricción, o sea, se va a ir pegando en la pared. De ahí la siguiente capa va a tener fricción obviamente con este flujo anterior, entonces va a tener una velocidad, pues se va a ir reduciendo, ¿no? Va a ser una velocidad mayor a la capa anterior, pero no tan rápida. Este fenómeno va a ir ocurriendo así entre las distintas capas hasta llegar al núcleo en el que la sangre es donde corre a mayor velocidad. Bueno, ese flujo laminar puede ocurrir en un vaso, en cualquier vaso que lleve una velocidad constante y que tenga paredes lisas y sin lesiones. Por eso se llama flujo laminar porque es en capas a manera como si fueran láminas. El flujo sanguíneo turbulento es un flujo que no va a viajar de una manera recta, sino que dentro del vaso se va a mezclar, como podemos observar en esta imagen. Se va a ir mezclando, en vez dando, va a crear pequeños remolinos. O sea, no va a viajar de una manera ordenada como en el anterior. Va a ir chocando contra las paredes del mismo vaso. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en arterias como en la arteria carótida, en lo que es el callado aórtico, al corazón al impulsar la sangre a alta presión, bueno, la sangre ingresa de una manera muy rápida hacia la arteria y choca también con sus paredes. Esto mismo genera, y esta resistencia también al ingreso, es lo que genera el flujo retrógrado, que es el que termina cerrando la válvula aórtica. Aquí este es un claro ejemplo de este tipo de flujo turbulento. La sangre va golpeando contra todos lados y de manera desordenada. También puede ocurrir en algún vaso que tenga una lesión en alguna pared, al pasar la sangre por ahí, bueno, a lo mejor puede ser que vaya circulando en manera laminar, pero al pegar con esa obstrucción va a generar un remolino y entonces va a perturbar la sangre. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es la presión sanguínea y cómo se mide? La presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier parte de la pared vascular. Y esta, como vemos, se mide en milímetros de mercurio. También se puede medir en torr. Aquí vemos un ejemplo. Esa es una vena. Pasa la válvula y la presión que lleva dilata lo que es la pared. Aquí vemos otra. Esta es la presión sistólica, que es la que empuja hacia afuera. Y esta es la presión diastólica que empuja hacia adentro. ¿Qué es la sangre? ¿Cuáles son sus componentes celulares? Bueno, la sangre es un líquido, se considera un tejido, ya que está compuesto de muchas células, como son los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, etcétera. Es un líquido viscoso formado por células y plasma. Esos son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos, linfocitos y el plasma, que es la parte líquida. Aquí podemos ver la diferencia en porcentaje en la sangre entre plasma y lo que son los glóbulos. Los glóbulos rojos componen la mayor parte de la sangre. Aquí vemos que el plasma ocupa un 60%,
y los glóbulos blancos y rojos el 40. Bueno, ¿qué es el hematrocito? ¿Qué es el hematocrito y cómo afecta un cambio de el flujo sanguíneo? El hematocrito es el porcentaje de sangre constituido por células, como vimos en el anterior, que en su mayoría son glóbulos rojos y también glóbulos blancos. También tiene plaquetas y otras células, pero esa es la mayor cantidad. Bueno, aquí vemos que es el plasma y este es el hematocrito, que es la parte celular. Aquí vemos los niveles. Es el nivel normal de hematocrito, es entre 40 y 50. Cuando este aumenta, vuelve la sangre más espesa, por lo tanto es más difícil circular a través de las venas. Si este disminuye, va a volver la sangre muy líquida y entonces va a circular de una manera más rápida, va a ser menos viscoso. ¿Qué es la microcirculación y define sus componentes? Bueno, la microcirculación es la circulación que ocurre entre lo que son las arteriolas y las vénulas. Entre estos dos vasos existen lo que son los capilares, en los cuales ocurre la microcirculación. La microcirculación es el intercambio de sangre entre lo que son las arteriolas y las vénulas, que como ya les mencioné, bueno, en ellos están los capilares y es donde ocurre lo que es el intercambio de gases y nutrientes. Los componentes son las arteriolas, las vénulas, y los capilares se dividen en capilares venosos, que son los que ya están, el primero es el capilar arterial, donde todavía llega la sangre oxigenada. El venoso es donde después del arterial, bueno, ya en su retorno hacia el corazón, se vuelve un capilar venoso, que es donde ya lleva desechos. Los capilares continuos o de tipo muscular, los viscerales, que son los que se encuentran en las vísceras, como en intestino, estómagos, y los sinusoidales. El flujo, el líquido intersticial. El líquido intersticial es el líquido que se encuentra entre el espacio que está en las células. Es en ese líquido donde se liberan los nutrientes. Donde y cómo se lleva a cabo el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial que da lugar a los procesos de nutrición y desecho. Bueno, como les comentaba, lo que son los capilares son los vasos que tienen la función de realizar este intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial. Esto ocurre en estos capilares. Bueno, lo que pasa es que los capilares tienen pequeños poros que dejan pasar los nutrientes y el oxígeno hacia los tejidos, pero no dejan pasar sustancias grandes como proteínas plasmáticas. Al no poder pasar estas proteínas plasmáticas, se crea lo que es la osmosis, que hace ingresar los desechos y también líquido del intersticio hacia el plasma. ¿Qué factores promueven el intercambio? Bueno, mira, aquí podemos ver una imagen de los capilares y este es el intersticio donde está el líquido intersticial. Aquí pasa lo que es los nutrientes y retornan también. Bueno, ¿qué factores promueven este intercambio? Bueno, pues el intercambio se produce debido a la presión que lleva el capilar de 17 torr. Es uno de los factores. Aquí lo vemos también. Al llevar una presión de 17 torr y pasar por estos pequeños vasos, al tratar al llevar esta presión, en vez de dilatarse estos pequeños vasos, como tienen pequeños poros, logra pasar plasma con nutrientes, oxígeno hacia el intersticio. Aquí lo vemos. Y al pegar esas paredes contra la pared de los vasos, al pegar estas moléculas grandes como son proteínas plasmáticas, se crea lo que es esta osmosis que les comentaba, que hace que regrese hacia los capilares lo que son el CO2 y las sustancias de desecho plasmático. Bueno, pues esto es todo sobre la circulación y nutrición. Espero que haya sido de ayuda.